Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la clase de Psicología General. Tal y como lo hemos mencionado, pues antes, todas las semanas nos reunimos pues precisamente este día, a esta hora, para poder desarrollar los diversos contenidos que tenemos agendados desde el inicio del ciclo. Comentaba con algunos de ustedes que prácticamente pues estamos en la recta final de la finalización de este ciclo y por lo consiguiente pues es importante asistir, ¿verdad? Tal y como lo están haciendo ustedes a la clase del día de hoy y naturalmente pues a las clases que restan. Esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que lo vamos a denominar como iatrogenia. Repito, el tema se denomina iatrogenia. Antes de avanzar, quisiera preguntarles, quizás como una forma introductoria, ¿quiénes de ustedes ya habían escuchado ese término, iatrogenia? Por favor, me lo pueden indicar por el chat o me lo pueden indicar por su micrófono. ¿Quiénes de ustedes ya habían escuchado ese término, iatrogenia? Yo es primera vez que lo escucho, Lick. Ok, por ahí dice la señorita que es primera vez que escucha el término. ¿Qué dicen los demás? Igualmente, licenciada, primera vez que lo escucho. Ok, También es primera vez que lo oigo. Ok, perfecto. Bueno, Primera vez, Lick. Lick creo que está muteado. muy bien, sí, cierto, gracias. Les mencionaba que algunos han escrito en el chat y algunos dicen que, por ejemplo, cuando estamos hablando de iatrogenia, estamos haciendo referencia al error médico. De hecho, escribe literales como el error médico. Luego otra persona dice que es primera vez que lo escucha. Este, dice Oscar que es primera vez que escucha el término. Muy bien, ok, perfecto. Qué bueno, miren, porque de todas maneras, pues siempre aprendemos definitivamente cosas nuevas y que me alegra pues que esta tarde no va a ser la excepción. Bien, quiero plantear entonces los objetivos para esta tarde. En primer lugar, pues es importante definir conceptualmente el término iatrogenia y también pues sus formas en que puede manifestarse. Entonces el objetivo para esta tarde será definir conceptualmente el término de iatrogenia y sus formas en que puede manifestarse. También hemos planteado algunos objetivos específicos. El primero de ellos pues, es conocer las principales causas de la iatrogenia y luego como objetivo específico número 2 nos planteamos una pregunta que reza de la siguiente manera: ¿en qué consiste el error médico? Partiendo de ahí es entonces que vamos a desarrollar pues los contenidos de esta tarde. Bueno, en primer lugar pues vamos a mencionar que en el mundo pues de forma constante estamos tratando de evaluar, de medir pues casi todas las cosas. Por ejemplo, en el contexto universitario se trata de evaluar a los estudiantes con la finalidad pues de poder conocer cuánto están rindiendo académicamente hablando. En las empresas o las organizaciones, pues se evalúa a los empleados con la finalidad de ver pues si están rindiendo o no en su trabajo. En el caso pues de la medicina no es la excepción. Y también quiero decirles pues que en la labor, en el ejercicio de los médicos, del personal de salud, se realizan también evaluaciones. Y por cierto que particularmente hablando en lo relacionado a la medicina, evaluar pues realmente resulta bastante complejo, bastante difícil. Ya que pues el desempeño del médico, el desempeño de la labor del médico, involucra pues muchas variables, muchos aspectos relacionados. Entonces, aspectos como el tiempo, las circunstancias en que se lleva a cabo el acto médico que realiza pues el profesional de salud durante el tiempo de atención a un paciente. Por ejemplo, evaluar si hay un error o no médico. Definitivamente la literatura dice que es una de las tareas más difíciles
y que pues obviamente está determinada por las circunstancias, por las opiniones muchas veces de los expertos capacitados, quienes pues pueden hacer ese tipo de valoraciones e indagaciones. Para poder evaluar el desempeño del médico, pues el experto, la persona que hace la labor de evaluador, debe de no solamente ser un experto, sino también pues debe de gozar obviamente de una presencia moral y de una presencia profesional entre sus colegas. ¿Qué quiere decir con esto de presencia moral y profesional? Lo que queremos decir pues es que debe de gozar este individuo de un buen récord, de una buena reputación en cuanto a su desempeño. Y tiene sentido, pues porque no podrá estar evaluando el desempeño sobre el ejercicio médico una persona pues que no tiene principios o carece precisamente pues de esta moral, de esta ética, de esos aspectos profesionales. Entonces, a partir de lo que acabo de mencionar, nos planteamos la pregunta que yo les hice hace unos minutos atrás. Y de hecho les preguntaba si algunos de ustedes habían escuchado anteriormente, ¿verdad?, la palabra iatrogenia. Entonces, ha llegado el momento pues de plantearnos directamente esa pregunta. ¿Qué es la iatrogenia? Bueno, obviamente, así como en otros conceptos, habrá más de una definición de iatrogenia. Sin embargo, pues la que vamos a utilizar esta tarde, la que vamos a utilizar el día de hoy, pues es la que está planteada ahí. Dice que, hablando etimológicamente, la palabra iatrogenia procede del griego. Iatros, médico, geno producido. Entonces, diremos como número 1, dícese de toda la alteración del estado del paciente producido por el médico. Entonces, cuando estamos hablando de iatrogenia, vamos a hacer referencia a aquellas alteraciones que tienen que ver con el estado del paciente que son producidas por el médico. Pero también se puede entender como aquellos efectos nocivos del paciente en contacto con la medicina. Ya muchas personas han hablado, han, digamos, confirmado de que realmente prácticamente pues todos los tratamientos tienen efectos secundarios. Es decir, no habrá un medicamento, un fármaco que no tenga un efecto secundario y naturalmente pues esto puede variar en cuanto al efecto de persona a persona. Entonces, sobre la línea del pensamiento que trata de dar la respuesta a la pregunta ¿qué es la iatrogenia? ¿Qué es la iatrogenia? Perdón. Diremos pues que su etimología se deriva de la palabra iatrogénesis, que tiene por significado literal provocado por el médico o sanador. Repito, se deriva de la palabra iatrogénesis, que tiene por significado literal provocado por el médico o sanador, en donde iatros significa médico y génesis crear. Bueno, antes de continuar avanzando, me gustaría pues poder escuchar, poder conocer algunas reacciones de ustedes. Sobre todo que la gran mayoría me decía pues que este término no lo habían escuchado antes. ¿Qué reacción tienen hasta ahorita referente pues a lo que hemos hablado? ¿Qué piensan? ¿Les llama la atención? ¿Les impresiona? ¿Les gusta? ¿Cuáles son sus comentarios? Vaya, pero las opiniones tienen que ser uno por uno porque todos a la misma vez es como muy difícil. Les escucho. ¿Qué comentarios tienen? Yo lo considero de momento como un sinónimo de negligencia. Ok. Tú lo ves como un sinónimo de negligencia. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Gracias, René, Podría por tu ser también participación. como una mala praxis. Ok, dicen Sharon que hace referencia como a una mala praxis. ¿Qué otras reacciones les dan? ¿Les parece curioso? ¿Les parece extraño? Ok, Brenda ha levantado la mano. Adelante, Brenda. Hola, no sé si me escuchan. Sí, le escucho. Adelante. Muy bien, pues bueno, yo pienso de que en cierta manera se pierde lo que es la ética en el médico, ¿no? Porque le miente al paciente y muchas veces se ha dado de que
hay médicos o bueno, personas que han ido a varios médicos y cada médico le da un diagnóstico diferente. Y puede ser que a veces el médico dé un diagnóstico diferente porque puede que sea un diagnóstico diferente o porque el médico no conoce el tema y trata de como de evadir la pregunta de cierta manera que no es el diagnóstico correcto, pienso yo, no sé, puede ser un ejemplo. Ok, perfecto. Gracias. Excelente. Bien, avanzando, agradezco igual pues la intervención de cada uno de ustedes. Sí, pues tenemos que ser sinceros que no podemos generalizar, porque naturalmente pues el día de hoy toca abordar este tema de la iatrogenia, y que tiene que ver pues con cómo procede el médico frente al paciente y obviamente pues las consecuencias. Pero si somos objetivos en todas las profesiones, eh, podríamos en cierto modo afirmar pues que hay buenos profesionales y otros que no son como pues idealmente se esperaría o se desearía. Repito, pues para este caso, se hace referencia pues a los médicos, pero realmente eh, repito, pues muchas veces pues los aspectos de negligencia no solamente los vamos a asignar a los médicos. Esto sucede pues lamentablemente en todas las profesiones. Esto nada más pues como una aclaración para que no vayamos a pensar pues que hoy le tocó, ¿verdad? Duro a los profesionales de la salud, sino simple y sencillamente pues repito, es que estamos hablando pues en el contexto del desempeño del médico. Bien, entonces vamos a avanzar y ahora tenemos que comentar un poco sobre el aspecto relacionado a el error médico. Bien, acá diremos pues lo siguiente. Sócrates en su filosofía médica hablaba de primum non nocere, que hacía referencia a primero no hacer daño. Pues de hecho se afirmaba o se mencionaba que algunas veces la cura del paciente era en sí misma peor que la enfermedad. Ahora, antes de seguir avanzando con esta lámina, quisiera oír el comentario de algunos de ustedes referente a esto. Algunas veces la cura del paciente era en sí misma peor que la enfermedad. ¿Por qué creen que sucedía eso? Porque el paciente podía morir mientras trataban de curarlo. Sí, correcto, porque muchas veces el tratamiento, como dice ahí, algunas veces la cura, o sea, el tratamiento del paciente era en sí mismo peor que la enfermedad. O sea, esto lamentablemente es así, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en un paciente que recibe quimioterapia. Naturalmente, el objetivo del tratamiento, el objetivo de todas las acciones del médico van encaminadas a salvarle la vida, no a quitarles la vida. Sin embargo, pues en algunos de los casos, finalmente, pues la persona este, termina perdiendo su vida. Y no necesariamente pues porque el médico de forma deliberada así lo buscaba, sino pues simple y sencillamente que la cura eh, también pues tuvo efectos eh, en la persona, en este caso pues el tratamiento farmacológico. Ahora, debe de buscarse siempre el beneficio del paciente, de tal modo que las acciones médicas no perjudiquen en demasía a los pacientes. Repito, debe buscarse siempre el beneficio del paciente, de tal modo que las acciones médicas no perjudiquen en demasía a los pacientes. Avanzamos. Siempre sobre el error médico. Es la conducta inadecuada del profesional de la medicina que supone una inobservancia técnica, capaz de producir daño a la vida o a la salud mediante impericia, imprudencia o negligencia. Lo leo una vez más. Dice que el error médico es la conducta inadecuada del profesional de la medicina, que supone una inobservancia, es decir, que no observó, ¿verdad? La técnica. Que esto pues fue capaz de producir daño a la vida o a la salud mediante impericia, imprudencia o negligencia. Yo sé que ustedes son buenos investigadores bibliográficos, así que
por favor, utilicen su dispositivo y busquen el significado de estas tres palabras: impericia, imprudencia o negligencia. Cuando lo encuentren, me avisan, por favor, abren su micrófono y nos comparten el significado. La primera sería pues impericia, y de esta manera nos va a ayudar a comprender mejor este párrafo. ¿Alguien de ustedes tiene ya el significado de impericia? Yo. Ok, adelante. Impericia es la falta de habilidad o preparación para resolver una situación o efectuar la integridad de las personas. Ok, gracias. Dice falta de preparación, ¿verdad? O, Una situación. exacto. Entonces, falta de preparación hace referencia a la impericia. Es decir, no estar preparado para ejercer en particular. A ver, imprudencia o negligencia, que vendrían a ser sinónimos. Negligencia lo tengo yo, licenciado. Adelante, por favor. La negligencia se refiere al descuido y a la falta de cuidado o a la falta de aplicación. Ok, gracias. Sí, Me adelante. dice que también la negligencia es un concepto de derechos. Ok, gracias. Entonces la negligencia, en una palabra, tiene que ver precisamente con la falta, en este caso, pues, de habilidad, ¿verdad?, del profesional para prepararse frente al ejercicio. Obviamente, pues, esta ausencia de preparación, en cierto modo, pues, precisamente, pues, no se debe, digamos, a un error humano inconsciente, sino precisamente, pues, se trata de la falta, digamos, de conciencia, de sensibilidad, la falta de estar claro, pues, de la importancia que es prepararse para el ejercicio de una profesión médica y sobre todo, pues, para, en este caso, la medicina. Negligencia, es decir, no actuar de manera como esperada. Ok, Laura Rosales ha levantado la mano. Adelante, Laura. Buenas tardes, ¿me puede escuchar? Fíjese que casi no le escuché, Laura. Si repite, por favor. Buenas tardes, Lick, ¿me puede escuchar? Ahora sí le escucho. Adelante. Ok, es que quisiera despejar una idea que tengo en mente. Hablando acerca de error médico e imprudencia, bueno, los médicos son conocidos por varias cosas, entre ellos la falta de su caligrafía. Y yo investigué, bueno, vi una vez de que una persona murió porque una persona de una farmacia leyó mal la receta porque el médico lo había escrito a la ligera. Entonces ahí también podemos ver que se pueden dar errores médicos por falta de negligencia o de buena caligrafía. Ese también puede ser un error de nosotros como médicos ya en el futuro. Entonces quisiera saber si entra como ejemplo. Bueno, de hecho, usted se adelantó un poquito, pero la respuesta es sí. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo puede manifestarse esta iatrogenia. Pero, pues, para no adelantarnos a las diapositivas, digamos que ahorita solo le voy a responder sí, pero en unos minutos vamos a ampliar y a desglosar, digamos, la respuesta. Ok, Gabriela también, Gabriela Flores ha levantado la mano. Adelante, Gabriela. Buenas tardes, Lick. Yo quería dar el concepto de imprudencia. Una imprudencia es un acto reflexivo o torpe que implica cierto riesgo para el que lo comete o para otro. Ok, perfecto, gracias. Imagínense, son tremendas definiciones, ¿verdad? Obviamente, pues ninguna de ellas alentadora en torno, pues, a un desempeño profesional esperado. Excelente, gracias. Ok, bueno, dice que 2 participantes más han levantado la mano. No sé si son los que ya participaron. Si no, pues, pueden ahorita emitir su opinión. Karen Hernández, adelante. Buenas tardes, Lick. Yo tengo un concepto sobre imprudencia que lo encontré en significado médico. Ok, Dice por que favor. dice que es la carencia de conocimientos técnicos, experiencia y habilidad en el ejercicio de la medicina. Imprudencia es la falta de prudencia, realizar un acto con ligereza sin las adecuadas precauciones. Es la omisión al cumplimiento al deber
con conocimiento de causa, teniendo los medios para ello es descuido y omisión. Ok, gracias. Miren qué tremendas definiciones. En serio, muchísimas gracias, Karen. Qué tremendo aporte. Entonces vean que realmente las palabras que están relacionadas con el desempeño del médico, impericia, imprudencia o negligencia, no pueden verse a la ligera, porque precisamente pues tiene que ver con el respeto, con la vida de los individuos. Hay otros profesionales, obviamente pues sin intentar disminuir su responsabilidad, pues, o lo importante que es la actividad que realizan, pero no todos los profesionales tienen ese privilegio de poder trabajar, digamos, sobre la mente, sobre el cuerpo de otros individuos, de otras personas. De ahí entonces, importante el hecho que no debe de presentarse, no debería en todo caso de presentarse este error médico, sobre todo cuando esté relacionado con impericia, con imprudencia o con negligencia. Y aquí vemos pues una imagen, ¿verdad? Donde el médico está escribiendo una larga receta y le dice que con esto se le pasará, ¿verdad? Es decir, todo su malestar. Ok. Entonces, digamos que vamos de esta manera aterrizando con estas ideas y decimos que iatrogenia es la lesión generada a un paciente a razón de una atención legítima a la solicitud y con un riesgo calculado, siendo entonces un mal necesario para proteger la salud. Por favor, voy a leer una vez más esta definición y quiero que todos hagamos una lectura comprensiva de la misma. Dice, iatrogenia es la lesión generada a un paciente a razón de una atención legítima a la solicitud y con un riesgo calculado, siendo entonces un mal necesario para proteger la salud. Vean qué interesante. Entonces, mientras leía esta definición, recordaba de lo que creo que podría ser un ejemplo de iatrogenia y habrán muchos más, pero por lo menos quiero hacer mención de uno, porque leamos por tercera y última vez la definición. Dice que iatrogenia es la lesión generada a un paciente a razón de una atención legítima a la solicitud y con un riesgo calculado, siendo entonces un mal necesario para proteger la salud. Recuerdo un menor de edad, quien pues sufría de crisis convulsivas, tenía convulsiones. A razón de eso, el médico pues le prescribió un medicamento anticonvulsivante, ¿verdad? Es decir, que evitara que se siguieran manifestando las convulsiones en esta persona, que era un menor de edad. Obviamente, pues por confidencialidad no diremos nada más. Pero resulta que el cuadro de salud de esta persona, de este individuo, no solamente pues tenía que ver con que convulsionaba, sino que de forma simultánea tenía una gastritis medicamentosa, es decir, una gastritis que había sido producida por los medicamentos que estaba tomando a razón pues de devolverle la salud. Entonces, esta persona consumía el medicamento para evitar las convulsiones, que sabemos por los daños que puede producir, pero simultáneamente dañaba las paredes de su estómago, a razón pues de que tenía una gastritis. Obviamente pues aquí podrán entrar otras valoraciones, ¿verdad? Que se le pudiese haber dado otro medicamento para cubrir las paredes del estómago y evitar pues en este caso el malestar, pero no sé, ustedes confírmenme si me he dado a entender sobre cuál es un ejemplo claro de cómo se manifiesta la iatrogenia. Por favor, confírmenme que les he explicado correctamente y me han entendido. Sí, sí se ha entendido. Sí, sí se entendió. Ok, excelente. Muy bien.
Bien, entonces avancemos, ¿verdad? Si ya, ok, vamos a revisar el chat, veo que están escribiendo. Ok, me dice Silvia que sí se entiende el leak. Jimena también valida que se ha comprendido, ok. Me alegro, qué bueno, qué bueno. Excelente. Sí, Brenda dice de igual manera que se ha comprendido. Gracias. Entonces avancemos. Ahora hablemos de la iatropatogenia. Si la palabra iatrogenia les parecía rara, extraña, y quizás pues algunos es primera vez que la escuchaban, ahora imaginan pues a leer pues el término iatropatogenia. Bueno, por ahí me dicen que todo claro en cuanto a las ideas anteriores. Excelente, muy bien. Hablemos un poco entonces sobre iatropatogenia. Dice que es la lesión causada a un paciente como resultado de impericia, temeridad, negligencia o dolo del personal de la salud. Lo leo una vez más. Iatropatogenia es la lesión causada a un paciente como resultado de impericia, temeridad, negligencia o dolo del personal de salud. Entonces, vean que es como muy interesante porque son dos conceptos que se parecen en cierto modo, incluso en la forma como están escritos, ¿verdad? Pero el significado no es el mismo. De hecho, el significado es diferente. Entonces, aquí me parece que las condiciones se prestan para que planteemos una pregunta. Y la pregunta a plantear es, ¿verdad? ¿Cuál consideramos que es la diferencia entre iatrogenia y iatropatogenia? Pero no me respondan ahorita, por favor. No me respondan. Sino que ahorita solamente yo les planteo, ¿verdad? ¿Cuál es entonces la diferencia entre iatrogenia y iatropatogenia? De hecho, yo voy a invitarles a que con sus dispositivos le tomen por favor una fotografía a esta imagen. Bueno, obviamente quien está en su computadora pues puede utilizar otro dispositivo y esto va a variar, ¿verdad? Dependiendo obviamente en el equipo en el que estén. Pero sí será importante pues que hagan digamos una captura de esto. De esta imagen. Solo me avisan, por favor, cuando ya la hayan hecho. Que ya tengan ahí la captura de iatrogenia y iatropatogenia. ¿Ya la tienen? Ya, licenciado. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como ya la tienen, yo los voy a dividir en grupo ahorita. Solo va a ser un ratito, no va a ser mucho tiempo. Los voy a dividir en grupo y necesito que durante ese ratito ustedes discutan cuál es la diferencia entre iatrogenia y iatropatogenia. Repito, los voy a dividir en grupos y ustedes van a discutir por unos breves minutos cuál es la diferencia entre iatrogenia y iatropatogenia. ¿Se comprende qué es lo que vamos a hacer? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, si cuando estemos en los grupos, alguno está distraído o perdido, por favor, ustedes le ayudan, ¿verdad? Que yo dije que nos vamos a dividir en grupos porque ustedes van a discutir en subgrupos sobre cuál es la diferencia entre iatrogenia y iatropatogenia, en base pues a la definición que está ahí. Voy a crear los grupos en este momento y vamos a ver. Dele a aceptar, por favor.
Perdón. Ajá. Perdón. Y la otra es por negligencia. Sí, así. Ok, entonces podemos decir que iatrogenia es algo que el doctor causa, en este caso es un mal, pero que lo necesita el paciente. Buenas tardes, Liz. Hola, buenas tardes. ¿Terminó la discusión ya sobre la diferencia? Sí. Sí. Ok. Bueno, yo creo que en un par de minutos vamos a volver al grupo general. Así que elijan a uno de ustedes para que pueda rápidamente comentar, pues, como grupo, a qué conclusión llegaron en cuanto a cuál es la diferencia entre iatrogenia y iatropatogenia. ¿De acuerdo? Ok, Liz. Muy bien. No sé si alguien quiere ser voluntario o si no, yo igual me puedo poner de voluntario. Era como el nombre más largo, patrogenia, algo así, que era como condolo. Bueno, cuando dicen condolo yo lo siento como más a propósito, pero no estoy segura, o sea, si era algo así como una negligencia de parte del personal médico, sabiendo que le podía hacer mal al paciente. Pero Es es como un colateral, accidente. digamos. Ajá, ajá, ajá. Es como necesario para buscar el bien mayor, ¿sí va? Ujú, ujú, también, también. Entonces sí sería esa la diferencia, ¿va? Sí, esa sería la diferencia principal. Bueno, excelente. Mencionarles pues que escojan a uno de ustedes para que cuando volvamos a la plenaria, al grupo general, nos pueda emitir su opinión sobre a qué acuerdo llegaron entre la diferencia entre los dos conceptos. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. Ok, ya De acuerdo, en breve regresamos al grupo general. Está bien. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Ya llegaron al acuerdo sobre la diferencia entre los dos términos? Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, excelente. Bueno, entonces escojan a uno de ustedes y ya en unos minutos pues volvemos al grupo general y allí pues nos comparte así brevemente a qué conclusión llegaron ustedes en cuanto a cuál es la diferencia. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. Muy bien. ¿Quién pasaría? Ajá, ¿quién va a pasar? ¿Quién quiere pasar? ¿Algún voluntario? Alguno de los niños que representa. Yo no sé quién fue la primera persona que dijo como lo que tenía, porque la verdad lo dijo bastante Fue bien, pone bien. Jimena, creo que fue la que tenía eso. Sí, yo fui. Yo creo que para expones bien, entonces no sé si quisieras pasar. Vaya. ¿O alguien más quiere pasar? Dale vos si quieres. No, pasamos, está bien, pasó. Vaya. Entonces nos salimos, ¿verdad? Porque me acaba de caer que Sí, nos para tenemos salir. que Sí, salgámonos. Entonces Jimena explica. Sí, Jimena. Ok, bye. Bye. Éramos el grupo 5, recuerden. Papas con aguacate. Muy bien. Bueno, ya estamos todos de regreso. Por ahí pues pasé, aunque sea un ratito, a poder escucharlos sobre qué es lo que comentaban. Vamos a escuchar entonces a los grupos. De hecho, nos dividimos en 5 grupos y yo les mencioné a la mayoría que íbamos a tener un espacio bastante breve para poder compartir pues como grupo a qué conclusión llegaron en lo relacionado a cuál es la diferencia entre iatrogenia y iatropatogenia. Vamos a comenzar con el grupo número 5, después vamos con el 4, luego el 3, el 2
y finalizamos con el grupo número 1. Así que si abres tu cámara, por favor, el participante, el representante del grupo 5, y nos compartes la definición, por favor. Ahorita, licenciado. Tengan muy buenas tardes. Y les voy a hablar sobre la diferencia que encontramos entre iatrogenia y iatropatogenia. Okay, la diferencia es que la primera se refiere a los efectos nocivos del enfermo en su contacto con lo que es la medicina, y el otro es la lesión generada a un paciente por consecuencia de negligencia, lo cual puede llegar al daño que esto lo puede provocar el personal de salud. Muchas gracias. Excelente, gracias, muy amable. Ok, escuchamos entonces a la persona representante del grupo número 4. Hola, buenas tardes. Bueno, así como lo comentaba también la compañera, la iatrogenia, nosotros estamos discutiendo en el grupo y llegamos a la conclusión de que la iatrogenia llega a diferenciarse porque existe una necesidad. No es porque sea intencionalmente causarle una lesión a un paciente. Bueno, un ejemplo puede ser cuando existe la necesidad de amputarle una extremidad a una persona, ya que o padece de algo que le está afectando a su cuerpo, y eso puede ser un indicio a que llegue a propagarse en otra parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí es donde se puede ver aplicada la iatrogenia. Ya con respecto a la iatropatogenia, es una lesión en la que es a consecuencia de un accidente, si se puede decir así. Así hemos llegado a la conclusión de ambos conceptos. Muy bien, excelente, muy interesante lo que has mencionado y naturalmente pues las ideas que expuso el grupo. Ok, vamos con el siguiente grupo, por favor. Adelante, el grupo que sigue, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Lick, se lo escucho. Ok, escuchamos al grupo número 5, luego el grupo número 4 y ahora vamos a escuchar al grupo número 3. Si no está listo el 3, vamos con el grupo 2, por favor. El representante del grupo 2 abre su cámara y luego vamos con el grupo 3. Adelante, Brenda. ¿Me escucha? ¿Escucha, licenciado? Sí. Le escuchamos bastante bajo, fíjese. Ahora se me escucha un poco mejor. Ahora le escuchamos mejor. Adelante. No tenemos otro, vamos a concluir, como lo han dicho ya muchos de mis compañeros, pues en lo que es la iatrogenia es más que todo digamos, como algo que va a ser necesario para el paciente, y como le decía la cantidad que usted mismo explicaba, va a ser un riesgo calculado, o sea, se le va a ser un daño para el paciente de cierta manera, pero va a ser necesario, así como lo da un ejemplo que también nosotros, cuando va a ser necesario pintar pies cuando tienen diabetes. Es necesario pintarlo porque si no ese daño va a seguir degenerándose en todo el cuerpo de la persona, ¿no? Y lo que es la iatrogenia es lo que todo cuando una persona causa o el personal médico causa esa lesión al paciente por negligencia, o sea, o porque no tienen conocimiento de ellos y hacen a lo que salga, digamos. Eso es lo que llegamos a nuestra conclusión. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, escuchamos entonces al grupo número 3. Adelante. Grupo número 3. Vamos a escuchar al grupo número 1 entonces. Grupo número 1. Buenas tardes, licenciado. Solo comentarle de que por el momento no me sirve la cámara.
pero yo puedo explicar así. ¿Usted es del grupo? 1. Adelante, por favor. Ok, como grupo concluimos que iatrogenia es un daño que se les hace a los pacientes, pero porque lo necesitan, ¿sí? Un órgano está fallando y ese puede dañarme a todo el organismo, entonces, con los cuidados respectivos, un médico puede quitarlo, ya sea por cáncer o por otras patologías. Iatrogenia si es una lesión causada al paciente por mero error, ¿sí? Incluso podemos dar un ejemplo de que yo estaba escuchando una vez de que a una persona le quitaron un dedo que no era y al final terminó con 2 dedos fuera cuando solo tuvo que haber terminado con un dedo fuera por una negligencia de un doctor. Y esos serían nuestros ejemplos y nuestras conclusiones. Gracias, muy amable. Ok, grupo número 3 creo que dijimos. Adelante, el grupo 3 se está haciendo el de los panes, como hubiera dicho mi abuelita, ¿verdad? Que en paz descanse, pero acá podemos llegar hasta las 7 de la noche, hasta que ellos nos digan, es broma, no, en serio, cualquiera de ustedes, por favor. Yo no recuerdo si era el 3, pero si es así, nosotros no elegimos un representante, por eso es como que hay confusión. Bueno, no sé si a ti te gustaría poder explicar. Sí, no hay problema, solo que a mí no me funciona la cámara. Va, está bien, adelante, pero te escuchamos muy bien. Adelante, René. Vale, entonces nosotros concluimos que la iatrogenia era como un daño que se le hacía al paciente, pero por una necesidad mayor. O sea, siempre como interponiendo la salud del paciente, pero llevando ciertos riesgos. Y en cambio la iatrogenia era como un error que comete el médico. Y también podemos, o sea, en nuestro grupo concluimos que podía ser por 2 razones. O por error neto del médico o por mala intención. Y poníamos el ejemplo, digamos, de un dermatólogo, que digamos que un paciente llega y ya tiene un caso severo de acné y el dermatólogo le dice, bueno, te voy a recetar una pomada que vendemos aquí y al final eso le termina haciendo daño o no le va a servir de nada al paciente y el doctor solo lo hizo con el fin de vender su producto. Y eso es todo. Sí, excelente, gracias. Muy bien. Interesante, ¿no? Definitivamente me agrada que ustedes mismos hayan podido reflexionar sobre, pues, precisamente este apartado que hacía referencia, pues, a iatrogenia y iatopatrogenia. Ok, vamos a avanzar entonces con las láminas. Nos quedamos acá exactamente. Bueno, y aquí vemos, ¿verdad? Algunas imágenes graciosas. Dice, con esto pronto te sentirás mejor, ¿verdad? Es una tremenda inyección, ¿verdad? Que atraviesa todo el cuerpo de la persona. Luego vemos acá, fíjense que esta imagen es antigua, no es nueva. De hecho, cuando yo la conseguí, ni siquiera estábamos en contexto de pandemia, de COVID-19. Pero vean qué pertinente es, ¿verdad? Y pues obviamos ahí, ¿verdad? Algunos detalles, pero en este caso se ejemplifica, ¿verdad? Que el médico decía que un catarrito crónico mal atendido, ¿verdad? Puede terminar en la imagen que vemos en la ilustración. Debí haber borrado esta parte de acá, pero bien, ya estuvo, ya la publiqué y la posté a ustedes. Dicen acá estas personas, me acaba de agarrar una crisis de angustia con ataque de pánico, ¿verdad? Que esto es un cuadro eminentemente, pues, de salud mental, ¿verdad? No física. Y luego le pregunta el otro individuo, ¿tenés trastorno de ansiedad? No, dice. Mi analista me acaba de decir lo que cobrará por la sesión. En este caso, pues, el profesional de salud mental. Bien, ahora aquí vamos a entrar entonces a un apartado que me parece que Laura nos comentaba. Y aquí dice causas de iatrogenia o iatropatogenia. Estas aplican para los dos. Puede ser por acción,
Cuando es por acción, estamos hablando de acciones imprudentes y precipitadas que generan daño al paciente. Cuando es por acción, pues a eso se refiere. También la iatrogenia o iatropatrogenia puede ser por omisión. El médico, por ejemplo, no explora sistemáticamente al paciente y entonces se puede omitir un aspecto en particular. También puede ser quirúrgica, el procedimiento quirúrgico realizado por descuido, por desconocimiento o por falta de destreza, como lo hemos estado hablando algunos minutos atrás. Puede haber también, puede ser farmacológica y se ha planteado que no existe medicamento 100% seguro. También otra causa puede ser diagnóstica, que tiene que ver con consecuencia de una exploración física superficial y que puede establecer un diagnóstico erróneo. No sé si tienen claridad en esta lámina o tienen alguna pregunta sobre las causas de iatrogenia o iatropatogenia. ¿Habrán preguntas, dudas? ¿No? Bueno, perfecto. Avanzamos entonces. El acto médico. También se le conoce como lex artis. El acto médico se ejerce legítimamente cuando el médico aplica el conocimiento científicamente actualizado, observando los principios éticos, morales, que rigen el ejercicio médico y acatando la normativa vigente. En este caso se sustenta en lo que llamamos lex artis médica, que lo vamos a conocer como el conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas para tratar a los enfermos en el momento presente. Repito, lex artis médica, conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas para tratar a los enfermos en el momento presente. Bien, aquí pues es importante tomar en cuenta lo siguiente. No hay que olvidar que en la actualidad la población tiene las siguientes características. Cuando digo la población me refiero pues a las personas que van al médico. Bueno, por un lado son más críticas y más participativas. No todas, pero muchas de ellas. También tienen más conocimiento de salud, obviamente empírico, ¿verdad? Pero lo tienen. Muchos de los pacientes actualmente tienen un mayor nivel de educación, por lo consiguiente, pues tienen otras percepciones e ideas referente a la atención médica y también actualmente son más activos en la atención de salud. Termino con una reflexión. Dice, si no vives como piensas, terminarás pensando cómo vives. Esto lo dijo Ignacio Martín Baró.